Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dejar a más de uno boquiabierto. Y es que hoy tenemos un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta digital y que sigue siendo el foco de atención de muchos. Hablemos de Andercel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier cosa, no. Hoy vamos a desmenuzar la última declaración, la confirmación, lo inesperado que Hande ha dicho sobre Kerem. Ya saben, estos dos son como la pareja de ensueño de la televisión turca. Su química en Lofis in the Air, o Senkal Kam, para los más puristas, fue simplemente explosiva. Nos cautivaron con su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, y, por supuesto, con ese misterio que rodeaba su relación fuera de la pantalla. ¿Eran pareja? ¿No lo eran? ¿Amigos especiales? La verdad es que la duda siempre estuvo ahí, y eso, amigos, es lo que los mantenía a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Pero bueno, hoy, gracias a las palabras de Hande, vamos a arrojar un poco de luz sobre el asunto. Y les aseguro que lo que ha dicho es interesante, por decirlo suavemente. Así que, prepárense para sumergirse en el mundo de Hande y Kerem, para analizar sus palabras, sus gestos, y para, quién sabe, tal vez, desvelar algunos secretos. Pero antes de que empecemos, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y denle un buen like a este si ya les emociona el tema. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse. Es gratis, y nunca se sabe qué sorpresas les esperan. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este misterio. A ver, para ponerlos en contexto, Andercel y Kerem Bürsin, como ya mencionamos, fueron la pareja estrella de Lofis in the Air. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus malentendidos, y ese amor que parecía imposible, conquistó los corazones de millones. Y claro, la química entre Hande y Kerem, que interpretaban a los protagonistas, era innegable. Se notaba, se sentía, se veía, en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Era una conexión que trascendía la pantalla, una chispa que encendía la imaginación de los fans y alimentaba las especulaciones sobre su relación en la vida real. La serie, una comedia romántica que combinaba elementos de drama y comedia, narraba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Sus caminos se cruzan cuando Serkan, sin saberlo, interrumpe los planes de Eda, y ella, desesperada por recuperar su beca, decide fingir ser la prometida de Serkan. Lo que comienza como un acuerdo falso, pronto evoluciona en una relación llena de sentimientos encontrados, obstáculos, por supuesto, mucho amor. La trama, llena de giros inesperados y personajes entrañables, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la química entre Andercel y Kerem Bürsin. Su capacidad para transmitir emociones, desde la alegría y la pasión hasta la tristeza y la frustración, era asombrosa. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica que resonaba con los espectadores y los hacía sentir parte de la historia. La interpretación de Hande, con su encanto natural y su talento para la comedia, le dio vida a Eda, una joven luchadora y soñadora que conquistó al público con su ingenio y su determinación. Kerem, por su parte, demostró su versatilidad al interpretar a Serkan, un personaje complejo y enigmático que, a pesar de su fachada de hombre de negocios, escondía un corazón sensible y vulnerable. La serie abordó temas como el amor, la amistad,
la familia y la superación personal, lo que la convirtió en un éxito para todas las edades y en diferentes culturas. Los diálogos, ingeniosos y llenos de humor, y la banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, contribuyeron a crear una atmósfera mágica que transportaba a los espectadores al mundo de Eda y Serkan. La popularidad de Love is in the Air fue tal que generó un fenómeno global. La serie se tradujo a varios idiomas y se emitió en numerosos países, donde cosechó un gran número de seguidores. Los fans crearon comunidades en línea, compartieron sus teorías, publicaron fanfiction y se mantuvieron al día con cada noticia sobre la serie y sus protagonistas. La pasión por Eda y Serkan, y por Hande y Kerem, se extendió por todo el mundo. Este éxito rotundo, sin duda, elevó la popularidad de Hande y Kerem a niveles estratosféricos. Ambos actores se convirtieron en ídolos, no solo en Turquía, sino en muchos otros países. Sus nombres aparecían en las revistas de moda, en los programas de televisión y en las redes sociales. Los fans seguían cada uno de sus movimientos, analizaban sus publicaciones y esperaban ansiosamente cualquier información sobre sus vidas personales. Y claro, la química entre Hande y Kerem, que era tan evidente en la pantalla, alimentó las especulaciones sobre si su relación iba más allá de la ficción. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, todo contribuía a mantener la llama encendida. Y, como es de esperarse, los fanáticos, los medios de comunicación y todos aquellos interesados en la farándula, empezaron a hacer conjeturas y a buscar pistas por todas partes. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas, cada detalle era analizado y debatido por los fans, que ansiaban una confirmación oficial. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaban en publicar noticias y artículos sobre la supuesta relación, alimentando el interés del público y generando aún más expectación. Y las pistas, como no podía ser de otra manera, no tardaron en aparecer. Los dos actores, en varias ocasiones, fueron fotografiados juntos fuera del set, ya sea cenando, paseando, o simplemente compartiendo momentos de ocio. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que alimentaban los rumores y despertaban la curiosidad de los fans. Las redes sociales también jugaron un papel importante. Fotos, comentarios, me gusta, todo alimentaba los rumores de un posible romance. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los comentarios de los actores en las publicaciones del otro eran analizados al detalle, buscando señales de afecto o pistas sobre su relación. En un mundo digitalizado donde todo se comparte y se analiza, la interacción en las redes sociales se convirtió en una herramienta poderosa para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la especulación. Los fans se sentían como detectives, investigando cada detalle y buscando pruebas que confirmaran sus sospechas. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, ni por parte de Hande, ni por parte de Kerem, lo cierto es que durante un tiempo, muchos creyeron que eran pareja. La falta de confirmación oficial, paradójicamente, alimentó aún más la especulación. Los fans se aferraban a cada detalle, a cada gesto, a cada comentario, en busca de una señal que les diera la certeza que tanto anhelaban. Incluso, se llegó a hablar de una relación seria, de proyectos en conjunto, e incluso, de boda. Sí, amigos, la expectativa era alta, y la ilusión de los fans, muchísima. La idea de ver a Eda y Serkan, y a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era un sueño para muchos. Imaginaban una boda de cuento de hadas, una vida llena de felicidad y amor, y un futuro prometedor para la pareja. La prensa, por su parte, no dudó en especular sobre los posibles planes de la pareja. Se publicaron artículos sobre la búsqueda de un hogar, sobre los preparativos de la boda y sobre los posibles proyectos en conjunto. Los fans, entusiasmados, imaginaban el futuro de sus ídolos y celebraban cada noticia como una victoria. Pero como todo en la vida, las cosas cambian,
y las relaciones también. Después de un tiempo, los rumores de romance comenzaron a desvanecerse, y comenzaron a circular noticias sobre una posible ruptura. La falta de fotos juntos, los comentarios ambiguos y las entrevistas por separado, fueron indicio de que las cosas entre Ande y Kerem no estaban como antes. La distancia, las agendas apretadas y las diferentes prioridades pudieron haber influido en la decisión de tomar caminos separados. Las relaciones en el mundo del espectáculo, a menudo, son sometidas a una gran presión, tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de los fans. La falta de privacidad, las agendas apretadas y las expectativas desmedidas pueden afectar la dinámica de la pareja y dificultar su estabilidad. Y en medio de todo esto, Hande comenzó a salir con otro actor, el también turco, Hakan Sabank. La noticia, aunque no fue una sorpresa para muchos, generó un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans, divididos, expresaron sus opiniones y reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se alegraron por Hande, mientras que otros lamentaron el fin de la supuesta relación con Kerem. Y la cosa, por lo que vemos en las redes y por lo que dicen los medios, va viento en popa. Hande y Hakan, a menudo, son fotografiados juntos, compartiendo momentos románticos y disfrutando de su tiempo libre. Sus publicaciones en las redes sociales muestran una relación sólida y llena de amor. Y es precisamente en este contexto, de una nueva relación, y de un pasado lleno de especulaciones, donde entra en juego la reciente declaración de Hande. Una declaración que, como les dije al principio, ha sorprendido a muchos y ha vuelto a encender la llama de la curiosidad. La entrevista, que fue realizada por un medio de comunicación reconocido, generó un gran interés y despertó la expectación de los fans. ¿Qué es exactamente lo que Hande ha dicho? Bueno, durante una reciente entrevista, a Hande le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem. La pregunta fue directa y concisa: ¿cómo es tu relación actual con Kerem Bürsin? La entrevistadora, con una sonrisa cómplice, hizo la pregunta que todos querían saber. Y la respuesta de Hande, aunque no es una confirmación explícita de nada, fue bastante reveladora. Su expresión, su tono de voz y sus gestos transmitieron mucho más que las palabras. La forma en que Hande respondió a la pregunta fue objeto de análisis y debate por parte de los fans y de los expertos en lenguaje corporal. Hande, con una sonrisa que, sinceramente, no puedo decir si es de complicidad o de incomodidad, tendrán que juzgarlo ustedes cuando vean la entrevista, respondió: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Le tengo mucho cariño y respeto, y siempre lo tendré. Nuestra relación es especial. Nos queremos mucho, y siempre estaremos el uno para el otro. ¡Boom! ¿Ven? Ahí lo tienen. Es una respuesta que, si bien no confirma un romance actual, sí que deja entrever que la relación entre Hande y Kerem es, y sigue siendo, muy cercana. Habla de cariño, de respeto, de una conexión especial. Y, ojo, dice que se quieren mucho. Mucho. La frase, Kerem es una persona muy importante en mi vida, indica que Hande valora la presencia de Kerem en su vida y que le da un lugar significativo en su corazón. El uso de la palabra importante sugiere que la relación va más allá de una simple amistad y que existe un vínculo emocional fuerte. El siguiente enunciado, le tengo mucho cariño y respeto, y siempre lo tendré, refuerza la idea de una relación basada en el afecto y la admiración. El mucho cariño indica que Hande siente afecto por Kerem y que lo aprecia como persona. El siempre lo tendré sugiere que este sentimiento es duradero y que, independientemente de las circunstancias, Hande siempre tendrá cariño y respeto por Kerem. La frase nuestra relación es especial es la que más ha generado especulaciones. La palabra especial es ambigua y puede tener múltiples interpretaciones. Puede referirse a una amistad profunda, a un vínculo único o incluso a un romance que quedó en el pasado.
La ambigüedad de esta frase ha alimentado la curiosidad de los fans y ha generado un debate sobre la verdadera naturaleza de la relación. Finalmente, la declaración "nos queremos mucho, y siempre estaremos el uno para el otro", es la que más ha emocionado a los fans. El uso del verbo querer indica que existe un sentimiento de afecto y cariño entre ambos. La frase "siempre estaremos el uno para el otro" sugiere que, independientemente de la situación, Hande y Kerem se apoyarán y estarán presentes en la vida del otro. Esta frase ha sido interpretada como una señal de una amistad duradera y un vínculo emocional fuerte. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, queda claro que, a pesar de los rumores de ruptura y de las nuevas relaciones, la relación entre Hande y Kerem no se ha roto por completo. Siguen teniendo una buena conexión, una amistad sólida y probablemente, un cariño que va más allá de lo profesional. En segundo lugar, la respuesta de Hande sugiere que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la experiencia de trabajar juntos, de compartir momentos especiales y de crear esa magia en Love is in the air, ha creado un vínculo que perdura en el tiempo. Es como si hubieran construido algo que, aunque ya no tenga la misma forma, sigue siendo valioso y significativo. La serie, con su éxito y su impacto, les unió en un proyecto que cambió sus vidas y que creó un vínculo que trascendió la pantalla. Y, en tercer lugar, la respuesta de Hande también nos deja entrever que la historia entre ellos es más profunda de lo que parece. Quizás, en algún momento, hubo algo más que amistad. Quizás, hubo un romance, un amor, o algo que, por alguna razón, no llegó a buen puerto, pero que dejó una huella imborrable en ambos. La posibilidad de un romance secreto, o de un amor que no pudo ser, ha despertado la imaginación de los fans y ha generado un sinfín de teorías. Y es que, al final, amigos, lo que Hande nos está diciendo es que Kerem es una persona importante en su vida, que lo quiere y que siempre lo querrá. Y eso, en el mundo del espectáculo, es mucho. En un mundo donde las relaciones son efímeras y las rupturas suelen ser polémicas, mantener un vínculo de cariño y respeto es un logro significativo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, como siempre, las posibilidades son infinitas. La respuesta de Hande ha abierto un abanico de posibilidades y ha reavivado el interés en la relación entre ambos actores. Puede que, simplemente, Hande y Kerem mantengan una amistad sólida, un vínculo especial que los una para siempre. La amistad, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua, puede ser una de las formas más valiosas de relación humana. La posibilidad de que Hande y Kerem mantengan una amistad duradera ha sido celebrada por muchos fans. Puede que, en el futuro, volvamos a verlos juntos en algún proyecto, ya sea profesional o personal. La química entre ellos es innegable, seguramente, muchos directores y productores estarían interesados en volver a juntarlos en un proyecto. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, ya sea en una serie, una película o un comercial, ha sido motivo de gran ilusión para los fans. O puede que, simplemente, sigan cada uno por su camino, pero conservando siempre ese cariño y respeto mutuo. La vida, a veces, nos lleva por caminos diferentes y las prioridades pueden cambiar. La posibilidad de que Hande y Kerem sigan sus caminos por separado, pero conservando siempre el cariño y el respeto mutuo, es una opción válida y respetable. Lo cierto es que, lo que Hande ha dicho, nos recuerda que las relaciones, en el mundo de la farándula y en la vida en general, son complejas y cambiantes. Que a veces, el amor se transforma, pero que, a veces, el cariño y el respeto perduran el tiempo. Y que, al final, lo importante es valorar lo que se tuvo y conservar, en la medida de lo posible, los buenos recuerdos. En el mundo del espectáculo, las relaciones son sometidas a una intensa presión mediática y a las expectativas de los fans. La capacidad de Hande y Kerem de mantener una relación de cariño y respeto, a pesar de las circunstancias, es un ejemplo de madurez y de profesionalismo.
Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué piensa Kerem de todo esto? ¿Ha reaccionado de alguna manera? Bueno, hasta el momento, Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Hande. El silencio de Kerem, en este caso, ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de respeto por la privacidad de Hande y por la relación que comparten. Otros lo interpretan como una señal de que la amistad entre ambos sigue intacta. Pero, como todos sabemos, las redes sociales nunca mienten del todo. Y en ellas, hemos podido observar que Kerem, al menos, ha dado un like a algunas publicaciones que mencionan la entrevista de Hande, o que hablan sobre su relación. Un like que, para muchos, es una señal de aprobación, de reconocimiento, y de, por supuesto, de que el cariño y el respeto entre ambos sigue intacto. El like de Kerem a las publicaciones sobre la entrevista de Hande ha sido interpretado como una señal de que apoya las palabras de Hande y que valora la relación que mantienen. Así que, en resumen, amigos, la confirmación de Hande es una mezcla de sentimientos. Es una confirmación indirecta de que Kerem es importante en su vida, de que lo quiere, y de que su relación, aunque no sea la misma de antes, sigue siendo especial. Y es, también, una confirmación de que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo, a pesar de las circunstancias. La historia de Hande y Kerem, y su posible romance, ha capturado la atención de los fans y de los medios de comunicación. La ambigüedad de su relación ha generado un gran interés y ha mantenido viva la llama de la especulación. Así que, ¿qué les parece? ¿Les sorprendió la declaración de Hande? ¿Qué opinan sobre la relación entre ella y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿O creen que simplemente seguirán siendo amigos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan descubierto algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas historias, y me emociona ver que les interesan tanto como a mí. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. De verdad, valoro mucho su compañía y sus interacciones. Y, por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.